Ya iniciamos con la grabación y vamos a retomar el tema de la continuidad. Entonces les recuerdo que una función se dice que es continua en un punto x igual a si y solamente si se cumplen las tres condiciones siguientes. F de A existe, o sea, A está en el dominio de F. El límite cuando x tiende a A de la función f también existe, es un número. Y finalmente, ese límite y el valor de la función en A coinciden. Vamos a observar que si tenemos f y g funciones continuas en un punto A, entonces también K por F, donde K es una constante, F más G, F menos G, F por G, F entre G, F elevado a la n, donde n es algún entero, y la enésima raíz de F, pues también son continuas en x igual a A. Y eso es consecuencia del teorema que tenemos correspondiente para límites, ¿no? Ahora, vamos a decir que una función f es continua en un intervalo si es continua en cada punto del intervalo. Y en particular, vamos a decir que una función f es continua si es continua en todos los puntos de su dominio. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos. La función seno de x es continua en... A ver, déjenme hacer esto más. Uy.
es continua pues en todo R, ¿no? En menos infinito a infinito, en el intervalo desde menos infinito hasta infinito, que es su dominio. Sí, aquí estamos con la función, les recuerdo, seno de x. Coseno de x pues también es continua en todo el intervalo menos infinito, infinito. Aquí está. También aquí, coseno es continua en todas partes. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos x a la 1/3. Sí. Aquí tengo f de x igual a x, o sea, raíz cúbica de x, ¿no? Esto es raíz... Ay, ay, ay. Esta función también es continua en el intervalo menos infinito, infinito. Aquí tenemos una función racional, 5x cuadrada más 8x menos 3 entre 3x cuadrada más 2. Aquí lo que nos preocuparía es el denominador, que es 3x cuadrada más 2, pero esto siempre es positivo para cualquier x. O sea que el denominador no se anula. Entonces, esta función racional es continua siempre, en todas partes. Desde menos infinito hasta más infinito. Otras funciones que es continua en todas partes es, por ejemplo, las funciones de tipo exponencial. Por ejemplo, f de x igual a 2 a la x. Bueno, si la dibujo aquí, suponiendo que aquí es 1, entonces 2 a la x es una función que más o menos se ve así, que también es continua para toda x. Claro que no está tan como yo la dibujé ahí muy fea, pero esta función también es continua para toda x.
Ahora, ¿qué pasa con nuestra función tangente de x? Pues aquí está indicada una parte de la gráfica de esta función. Ahora, esta función, su dominio, pues no es todo R, ¿no? En su dominio tenemos que quitar los múltiplos impares de pi medios, como este, ¿no? Este es 1 por pi medios el que tengo ahí. También tengo que quitar menos 1 por pi medios. También tengo que quitar 3 por pi medios. Es un múltiplo impar de pi medios. También tengo que quitar menos 3 por pi medios y así sucesivamente. Tengo que quitar todos esos. Entonces, resulta que el dominio de esta función f pues sí son todos los números reales, pero hay que quitarle más y menos pi medios, más y menos 3 pi medios, etcétera. Tenemos que quitar todos esos no están ahí en el dominio. Y entonces fíjense lo que les dije acá hace un momento. Ah, no, pero no está aquí. Un detalle importante de la definición que estamos decimos que una función es continua si es continua en todos los puntos de su dominio. Entonces, esta función tangente es continua en su dominio. Sí, esta función es continua en su dominio. ¿Por qué? Porque el dominio de esta función en realidad es una unión de intervalos. A ver, vamos a ver. Tenemos el intervalo menos pi medios. Oh, caray.
Si nos fijamos únicamente en este intervalo de menos pi medios a pi medios abierto, pues la gráfica de la función la puedo trazar en este intervalo de un solo trazo. Luego, si considero el siguiente intervalo, el intervalo que va de pi medios a 3 pi medios, que es este tramo de acá, pues también puedo trazar ahí la gráfica de la curva de un solo trazo. Y así es para cada uno de los intervalos, ¿no? Ok. Entonces, ojo, ¿cuáles son las funciones que son continuas en todos los puntos de su dominio? Pues nosotros vimos como ejemplos aquí algunas funciones trigonométricas. Vimos seno, coseno y tangente. Después vimos como potencia racional vimos la raíz cúbica de x. Funciones racionales, pues también vimos una bastante complicada, ¿no? Vimos aquí un ejemplo de una función racional bastante complicada y que era continua en por supuesto los polinomios pues, son continuos en todas partes y pues la función valor absoluto también es continua. ¿Sí? La función valor absoluto pues es algo que viene aquí así y sale aquí así. Que bueno, ahí se ve como que usé varios trazos, pero es un solo trazo, ¿no? A ver. Es que no pinta todo como yo quisiera que pintara. Bueno, entonces una gran cantidad de funciones conocidas
Pues sí son continuas. Y una propiedad importante que tienen las funciones continuas es la que está expresada en este teorema del valor intermedio. Y que me dice lo siguiente: tengo una función definida en un intervalo AB. Y f es continua, sé que f es continua en el intervalo AB. Y m mayúscula es un número entre f de A y f de B. Entonces, forzosamente, existe un número C entre A y B, tal que f de C es M. A ver. Déjenme dibujar aquí un sistema de ejes. ¿Y ahora por qué? Aquí está un sistema de ejes. Ahora tengo la gráfica de mi función continua. Ahí está. Aquí está A. Aquí está B. Necesito mostrar aquí f de A. Pues f de A aproximadamente es este valor que tengo acá. F de B es un valor que anda más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, aquí tengo f de B y acá abajo tengo f de A. Y ahora quiero seleccionar algún número m mayúscula que quede entre f de A y f de B. Pues aquí hay muchos, vamos a escoger uno. Vamos a escoger este. Ese es el valor de m mayúscula, que está entre f de A y f de B. Entonces, lo que me dice este teorema es que forzosamente hay al menos un valor C entre A y B donde la función alcanza el valor M. Pues en este caso
si yo extiendo esta línea que hice aquí horizontal, pues yo veo que más o menos aquí está el valor C. Ahí es el número C que está entre A y B y donde la función alcanza el valor M. Y el teorema se llama del valor intermedio porque M es un número intermedio entre f de A y f de B. A ver. Déjenme dibujar aquí otra gráfica, pero ahora de una función. Pero no quiero usar el color este. Ay, qué feo lo hace. Aquí tenemos la gráfica de una función que no es continua en el intervalo AB. Ahora f de A pues es más o menos este valor de aquí. F de B es este. Y déjenme escoger M mayúscula entre f de A y B. Pues, por ejemplo, escojo este como M. Y ahora, si trazo una recta horizontal, por M, pues no corto la gráfica en ningún lado. Lo cual quiere decir que no hay ningún punto C entre A y B donde en ese punto la función alcanza el valor M mayúscula. Entonces, para esta función que tengo aquí, pues no se cumple el teorema del valor intermedio. Y la razón es pues que la función f, cuya gráfica están viendo aquí, pues no es continua. En particular, este teorema es útil cuando tenemos... Ah, caray.
un caso como este, aquí es A, ah, caray, aquí es B, esta es la gráfica de f, que es una función continua, y f de a, como ven aquí, es negativa, f de b es positiva. Aquí abajo es f de a. Y entonces, en particular, puedo tomar m como cero. Creo que me puse en silencio, pero bueno. M lo puedo tomar como cero. En este caso, porque f de a es negativo y f de b es positivo. Y entonces yo puedo asegurar que hay un punto C que cumple que la función se anula. O sea que la función tiene un cero. Y pues aquí está el C. Entonces, muchas veces tenemos necesidad de resolver problemas de este tipo, de que se nos da una función continua, sabemos que f en un punto es negativa, f en otro punto es positiva, y por lo tanto existe al menos un punto C entre A y B donde la función se anula. Bueno, queremos brevemente hablar ahora de lo que es el concepto de razón de cambio y que se refiere a la medida en la cual una variable dependiente se modifica con relación a otra variable que es la variable independiente. Y pues el concepto de razón de cambio más utilizado es el de velocidad. Y que como ustedes saben, la velocidad se puede encontrar simplemente dividiendo la distancia recorrida por algún objeto entre el tiempo transcurrido. En este caso, pues la unidad de medida de la variable independiente
es el tiempo y la unidad de medida de la variable dependiente es una unidad de longitud. Por lo tanto, la unidad de la razón de cambio es longitud por unidad de tiempo, o sea, o son kilómetros por hora o son pies por segundo o alguna otra, metros por segundo, etcétera. Por ejemplo, si una persona viaja una distancia de 90 millas en un tiempo de 3 horas, pues su velocidad promedio es de 90 entre 3, que es igual a 30 millas por hora. A esta razón de cambio también se le llama tasa de cambio, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos una piedra que cae de un acantilado desde el reposo y queremos saber nosotros cuál es su velocidad promedio durante los 2 primeros segundos de la caída, y también queremos saber cuál es su velocidad promedio en el intervalo que abarca del segundo 1 al segundo 2. Si Y denota la distancia recorrida en pies, usando como unidad de longitud pies, y el tiempo lo medimos en segundos, sabemos por Galileo que Y es igual a 16 t cuadrada, donde 16 es una constante, es la aceleración debido a la gravedad. Entonces, para calcular el promedio de la velocidad para los primeros 2 segundos, pues simplemente obtenemos la distancia para t igual a 2, que es 16 por 2 al cuadrado, y como el objeto de la piedra comenzó desde el reposo, aquí cuando t es 0, pues y es igual a 16 por 0 al cuadrado.
Y el tiempo transcurrido pues, es la diferencia entre el tiempo final, que es 2 segundos, y el tiempo inicial, que es 0 segundos. Y haciendo estas cuentas, la velocidad promedio es de 32 pies por segundo. Y para hacer lo mismo, pero ahora para el periodo que abarca el tiempo t igual a 1 al tiempo t igual a 2, pues lo único que cambia es el tiempo final es el mismo, es 2 segundos. Ahora lo que cambia es el tiempo inicial. Entonces aquí tengo que poner 16 por 1 al cuadrado y aquí el tiempo inicial es 1. Y haciendo las cuentas, la velocidad promedio es de 48 pies sobre segundo. Pero ahora yo quiero saber cuál era la velocidad en el instante t igual a 1. Y también quiero saber cuál era la velocidad en el instante t igual a 2. Entonces, como lo podemos hacer, es considerando un intervalo de tiempo de t0 a t0 más h, donde en un caso vamos a tomar t0 igual a 1 y en el otro vamos a tomar t0 igual a 2. Y como dice aquí, pues no puedo sustituir h igual a 0 en esta fórmula, porque entonces, si hago eso, me queda 0 sobre 0. Pero sí puedo tomar h's cada vez más pequeñas y ver qué sucede. Entonces, aquí tengo una tabla y aquí tengo
esta velocidad cuando inicio en t igual a 1. Sí, o sea, aquí es la velocidad que obtengo, la velocidad promedio cuando tomo t0 igual a 1 y h igual a 1. Y aquí tengo en esta columna la velocidad cuando tomo t0 igual a 2 y h igual a 1. Y pues voy a ir tomando h's cada vez más pequeñas. Entonces para h igual a 0.1 obtengo esto. Para h igual a 0.01 y finalmente para h igual a 0.0001 lo cual me parece indicar que lo que yo quería saber la velocidad instantánea cuando t es 1, pues parece ser que es 32. Y la velocidad cuando t es igual a 2 es 64. Y pues lo único que estamos haciendo es que estamos nosotros tomando aquí en esta expresión el límite cuando h tiende a 0. Ah, caray. Sí, o sea, aparentemente para t igual a para t0 igual a 1, el valor límite es 32. Y pues sí, para t igual a 1, si hago esta cuenta de aquí, el 16 por 1 al cuadrado con el 16 por 1 al cuadrado que tengo acá se van a cancelar. Entonces me va a quedar un 32 por h y un 16h cuadrada. Todo dividido entre h.
Y si cancelo la h, si cancelo la h, pues obtengo 32 más 16h. Y si h tiende a 0, pues obtengo 32. Y de manera similar, cuando tomo t0 igual a 2 y hago mis cuentas, llego a esta expresión. Y si aquí tomo el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión, esto me da 64, ¿no? O sea, aquí tengo otro ejemplo similar, donde también se suelta un objeto en el tiempo t igual a 0 desde un estado de reposo. Y entonces la distancia recorrida por ese objeto está dada por 4.9 t cuadrada. Aquí la constante es 4.9 t cuadrada porque no estoy usando como distancia metros, no pies. Y entonces la constante pues es otra, ¿no? Es 9.8. Y aquí sí son sí. Entonces aquí esto es la mitad, esto es 9.8 entre 2, esto me da 4.9. La otra en pies es 32 y también manejo la mitad, ¿no? Manejo 32 entre 2 que es 16. Y aquí también lo que queremos saber es la velocidad instantánea en punto 8 segundos. Aquí está el objeto inicialmente en t igual a 0. Aquí también apreciamos dónde está el objeto en punto 5 segundos. Pues que simplemente es S de 0.5, ¿no? Que es 4.9 por 0.5 al cuadrado. 0.5 al cuadrado es 0.25 y si hacemos esta operación es 1.225.
Este de acá pues es cuando tomo t igual a 1. Ese de 1 pues es 4.9 por 1 al cuadrado. Es 4.9. Y yo quiero en un tiempo anterior a, quería en el tiempo t igual a 0.8, quería saber cuál era la velocidad. Entonces aquí considero intervalos de tiempo que empiezan en 0.8. Y aquí el primero pues termina en 0.81 y calculo la velocidad promedio. Y luego tomo este otro tiempo final y calculo la velocidad promedio. Y así me sigo. Y pues aquí parece ser, todo parece indicar que la velocidad instantánea en 0.8 es 7.84, ¿no? O sea, 7.84 metros por segundo es un buen candidato para la velocidad instantánea. Bueno, y aquí pues otra vez rápido, a ver nada más. Si S de t es 4.9 por t al cuadrado, y yo calculo, caray, este cociente, y aquí pongo la diferencia, ¿no? Entre 0.8 más h y 0.8. Entonces, esto es 0.8 más h. No, me falta el 4.9. 4.9 por 0.8 más h al cuadrado menos 4.9 por 0.8 al cuadrado. Y acá abajo dijimos que simplemente era h. Pues otra vez este de aquí se va a cancelar con el 0.8 que queda acá. Entonces, ¿qué va a quedar? Pues va a quedar 4.9 por 1.6h más h cuadrada entre h. ¿Y eso cuánto va a dar? Eso va a dar 4.9 por 1.6, que es 7.0
84 h más h cuadrada. Ah, no, no es h cuadrada. Es 4.9 h cuadrada, que no me alcanzo a escribir ahí. Si no alcanzo a escribir aquí, bueno, ustedes saben que es 4.9 h cuadrada sobre h, esto es 7.84 más 4.9 por h. Y si aquí tomo el límite cuando h tiende a 0, pues obtengo 7.84, que es lo que habíamos dicho acá. Bueno, voy a detener la grabación en este momento.